Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, amigos, amigas, y por supuesto, claro que sí, todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a tu programa favorito, ASMR. No es cierto, el círculo de lectura. Y la neta me estoy tragando un chocolate porque los extrañaba mucho. Tiene mucho que no grababa, irónicamente. Pero además, tuve un día bien raro, güey. Entonces, número 1, felicidades. Felicidades a ti y a mí y a Barbitas y a todos los que hacen esto posible. Porque cumplimos 3 años, güey. 3 años de resistencia cultural. 3 años de leer, de dar mi opinión. Polémica, lo acepto, sí. Informada en su mayoría de los casos. Tal vez, porque siempre habrá alguien más inteligente y por supuesto que siempre habrá alguien más pendejo que tú. Pero nunca desde un punto de vista tibio ni neutral, güey. Porque la neta la neutralidad, mucho mundo está bien feo, güey, está lleno de tibios y lo que necesitamos es gente que tenga una opinión bien fundada y que la pueda defender. Al principio se los juro, voy a dejar de masticar en algún momento del video. En algún momento se los juro que sí llegué a dudar muchas veces de lo que estaba haciendo. Porque, güey, era como, vato, das unas opiniones así que te vale bien madre, ¿no? Pero ayer justo, güey, estaba viendo al coronel Napolitano, no sé cómo se llama el canal del coronel. Y estaban entrevistando a un verga, güey, que es un español así, esos que si se les va la luz se trauman. Pero además ultraderechista, güey, capitalista y toda esa cosa, güey. Entonces me hizo pensar que a pesar de que yo tengo unas ideas y unas opiniones medio polémicas, pues digo que siempre puede haber alguien más inteligente y otro más pendejo, ¿no? Ustedes decidan cuál es cuál. Entonces te doy las gracias a ti por participar y te doy las gracias a ti por venir, por acompañarnos, ya sea solo por este libro, que además, güey, qué terrible puntería tuve, güey, para escoger este pinche libro. Bueno, se llama La herencia, eso me gusta, pero, o sea, el libro de nuestros 3 años y mira, mamadas que estamos leyendo. Pero me fue el pedo bien gacho. Entonces, muchas gracias por 3 años de soportarme. A todos los que les gusta el contenido y que además me lo hacen saber, de veras que se los agradezco mucho. Son la onda, güey. Muchas gracias. Besos. Espérate. Algo del pasado. Besos. Pónganselos donde ustedes quieran. Y a las camaradas colaboradores. Y a los camaradas colaboradores. Gracias. Los llevo en mi corazón siempre, forever. Así que bueno, sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Yo soy Barbitas, muchas gracias a ti por venir. Estamos leyendo La herencia, güey. La neta tiene como 15 días, 3 semanas que no leo nada. Así que no me acuerdo en qué estamos. Pero estamos en la entrevista de Salinas de Gortari. De eso sí me acuerdo, güey. Para ti, esto va a ser inmediato. Así que bueno, muchas gracias por venir, de verdad. Muchas gracias por formar parte de esto. Y esa es la parte que más me gusta, ¿no? Saber que no es nada más ya un canalcito, ¿no? Ya somos 4,000 seguidores, vato. Nunca se me ocurrió que podría ser posible. Muchas gracias. Ahora sí, ¿en qué estábamos? El presidente de la Madrid hace algo en 1987 que en ese momento parecía extraño. Uno de los 3 finalistas, quizás uno de los 2 finalistas, fue el secretario de Gobernación. Era el finalista derrotado que, por la función que ocupaba, tenía que jugar un papel muy importante en la campaña y en la organización y celebración de las elecciones. Fue mantenido en su puesto, sabiendo que se podía uno preguntar si eso era lo más conducente para una buena relación entre el candidato y el gobierno. ¿Usted sintió que fue
ese un problema? Hubiera preferido que Manuel Bartlett se fuera a una secretaría técnica esos últimos meses y tener a alguien más cercano en gobernación. Güey, se me hace tan irónico que todavía sea relevante ese apellido en nuestra política. Realmente la designación de los secretarios de despacho era, y es, una prerrogativa constitucional del presidente. Lo único que yo podía hacer era comentar con él sobre el estado de ánimo del licenciado Bartlett, y él me dijo que lo sentía bien y que, por lo tanto, decidía continuar con él como secretario de Gobernación para que organizara la elección. Se produjeron, sin embargo, varios incidentes entre usted y Manuel Bartlett. ¿Por qué Bartlett, de repente, el 1 de julio, después de decir durante varias semanas en la Comisión Federal Electoral que no va a haber resultados en la noche y que la ley no obliga a darlos, accede a la demanda de Alcocer y de Ceballos y dice: bueno, vamos a hacer lo posible para entregarles lo más rápidamente posible los datos que hay. Vamos a montar el mecanismo para que haya datos rápidos? ¿Por qué cambia de opinión? Nunca había leído tan tarde, güey. No sé, y me parece que sería importante que él comentara sobre eso. Ya el licenciado Bartlett publicó un libro, en 1994, en el cual explica los detalles de la elección de 1988. Usted no tiene idea, no le consultó, no lo platicó con usted. La responsabilidad de organizar la elección era una tarea del gobierno. ¿Por qué cree usted que se esconde o se disimula la existencia de un mecanismo especial para resultados rápidos, cuando en realidad no existía? Solo había una computadora. Yo conocía el sistema del PRI para obtener información proveniente de los estados, que finalmente iba a ser alimentado por los resultados de casillas. Como no había método de conteo rápido, ni encuesta a la salida de las casillas, como lo que introdujimos en la elección presidencial de 1994, era prácticamente imposible que fluyera información oportuna desde las más de 50.000 casillas. Casi en ningún país del mundo se obtiene una oportuna de todas las casillas inmediatamente después de la elección. Generalmente se dan datos oportunos provenientes del método de conteo rápido y de las encuestas a los electores a la salida de las casillas y las llamadas exit poll. ¿Por qué en gobernación disimulan? ¿Por qué no transparentan? Nuevamente, me parece importante leer el libro de Bartlett. Ahí está la explicación. A propósito de una de las diferencias entre ustedes en ese entendimiento que tenían, usted le planteó el llamado asunto del libelo. En una reunión con el presidente de la Madrid, usted y él ventilaron el asunto. Él dio explicaciones que parecían sensatas. Después tuvieron una reunión más amplia con su gente, donde demostró que gran parte del problema venía de algunos de sus colaboradores, que atrajeron la atención sobre la publicación. Así fue. Este güey parece reportero de la mañanera ahora, ¿no? Como que da un speech y luego hace una pregunta bien tonta, güey. Hubo una reunión convocada por el presidente de la Madrid, que me pareció muy sensata de su parte, para que no hubiera la imagen de golpes bajos entre colaboradores que ya eran posibles precandidatos a la presidencia. Con buen tino, nos convocó a los dos y dijo: aclárenlo. Terminamos la reunión con el presidente de la Madrid en su despacho de Los Pinos. Descendimos a un salón y ahí, con miembros de nuestros respectivos equipos, conversamos, se aclaró y yo no volví a tocar el tema. Mi relación con Bartlett continuó cordial. Sobre el tema de la candidatura de Cárdenas por el PARM, Manuel Bartlett afirma que no había cómo pararla, que era imposible y que en todo caso eso les tocaba a ustedes, que no era su responsabilidad, ¿Qué cree? Bueno, en la medida en que él, como secretario de Gobernación, había coordinado la reforma electoral en el 86 y 87, misma que le había dado un muy buen impulso a los partidos pequeños. Él era el que tenía los amarres con ellos. Esos amarres no estaban en el PRI, ni estaban en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Esos amarres estaban en la Secretaría de Gobernación. Mi impresión es que a Cuauhtémoc se le facilitó la candidatura en el PARM porque la Secretaría de Gobernación perdió o soltó los amarres cuando Bartlett no alcanzó la candidatura presidencial. Si les tocaba a ellos, ¿no era algo que lógicamente tocara al PRI o al candidato del PRI? Bueno, esos amarres se habían hecho y se hacían siempre en la Secretaría de Gobernación. ¿Comentó usted lo mismo de que Bartlett con Miguel de la Madrid a propósito del presidente del partido? El licenciado de la Vega se había portado espléndidamente conmigo. Era un político de larga carrera, un hombre de excelentes maneras. Y su trato había sido muy deferente en el proceso selectivo del candidato. Tengo aprecio por su desempeño como presidente del partido, así que me expresé muy bien de él.
Recordaba que 6 años antes, al momento de su postulación, de la Madrid no se había expresado bien del presidente del partido, Javier García Paniagua, ante el presidente López Portillo. Así que hice explícito mi aprecio por Jorge de la Vega. También recordaba que 6 años antes, cuando vino el relevo del presidente del partido, de la Madrid, pidió la Secretaría General para Manuel Barlet. Entonces hice un planteamiento similar, que el presidente de mi partido, con quien me entendía muy bien, se mantuviera, y que la Secretaría General, donde estaba Humberto Lugo Gil, un político que respetaba mucho y quien tenía interés que tuviera participación en otras tareas políticas, la ocupara Manuel Camacho. Él había sido colaborador mío. Camacho tenía una posición de gabinete. Era secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, y desde esa responsabilidad había establecido muy buenas relaciones con grupos muy afines a las posturas de Cárdenas y podía realizar un trabajo importante de comunicación. Sin embargo, de la Madrid me dijo que prefería que Camacho permaneciera con él en el gabinete. Como ya tenía decidido que el coordinador de mi campaña fuera Luis Donaldo Colosio, entonces le pedí que, con esa función, ocupara la oficialía mayor del partido. Él accedió y realmente me sentí muy bien con la coordinación de Luis Donaldo. Al presidente de la Madrid le planteé mi deseo de invitar al gobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero, a la dirección del IEPES. Me dijo que no tenía inconveniente, que lo hablara con el gobernador, quien de manera entusiasta aceptó. Conformamos el equipo y nos fuimos a la campaña. ¿Por qué cree usted que Cuauhtémoc pudo haber sido candidato del PARM, un partido que se solía controlar fácilmente? Porque me parece que la reforma electoral del 86 y 87, la cual determinó que la Cámara de Diputados se iba a conformar con 500 legisladores y que el informe presidencial iba a ser el 1 de noviembre, así como una serie de nuevas condiciones de negociación con los partidos políticos, había sido una reforma que, entre otras cosas, le dio activos políticos al secretario de Gobernación y le permitió establecer relaciones políticas, en el mejor sentido de la palabra, con los partidos de oposición. Ahora bien, cuando ese secretario de Gobernación no resulta postulado de alguna manera, quedan sueltas las comunicaciones con esos partidos, y yo estaba muy concentrado terminando de hacer los arreglos en el interior del PRI, cuando me di cuenta la situación que suponía de diálogo, comunicación y armonía de los partidos con la Secretaría de Gobernación, en realidad ya era uno de esos partidos, el PARM. Y estaba postulando a Cárdenas como primera pieza de un bloque de partidos que le dieron toda la infraestructura organizativa de la que su campaña crecía. ¿Usted se lo planteó a Barlet, ese hecho? Sí, ya como candidato. Platicamos sobre eso. La respuesta fue que era decisión de los partidos, y tal vez así fue. Pero en realidad faltó una conducción más adecuada, o para matizarlo mejor. Había una situación nueva, desconocida para algunos operadores políticos tradicionales, que además se movían entre estructuras anquilosadas e inercias, sin los reflejos que demandaban las nuevas realidades. Y no se le volvió a usted a tratar el tema al presidente de la Madrid, Había que ver hacia adelante, pero el futuro inmediato traería una nueva adversidad. Al mes siguiente vino una circunstancia que, junto con esa ruptura en el partido, iba a ser, desde mi óptica, la que más votos le dio a Cárdenas en la elección del 88. La devaluación de noviembre de 1987. ¿A qué pensabas? ¿Que solo había habido una bebé? No mames, ha habido como 10. Nuestra moneda en algún momento fue de plata, o sea, literal de plata. Haz cuentas tú solo. Esa devaluación, de acuerdo con los análisis de que se han publicado, fue por un descuido, porque resulta difícil comprender ahora que se quiera dar como explicación que las devaluaciones, el déficit en cuenta corriente y la sobrevaluación del peso frente a eso. En noviembre de 1987, el peso estaba subvaluado y había superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y viene una devaluación mayúscula del peso. Hubo un descuido. Evidentemente, si alguien hubiera diseñado la forma de darle más votos a Cárdenas, sin duda era con un quebranto adicional en el nivel de vida de los mexicanos, como sucedió con la repercusión de la devaluación de noviembre de 1987. Esta tuvo una secuela inmediata de alzas en el precio de la gasolina, de la tortilla, de la leche, provocando una irritación popular tremenda. Nunca olvidaré aquella tarde de noviembre de 1987, campaña de Baja California. El clima helado, pero era mucho más fría la actitud de la gente que la temperatura exterior. Después de que había yo tomado la decisión,
de dar todo mi apoyo a las medidas que estaba introduciendo el gobierno de la República, consistente en los inevitables aumentos de precios que siempre siguen a una devaluación. ¿Descuido de quién? Del secretario de Hacienda. Era muy partidario suyo. Era una gente que yo le tenía enorme aprecio y un gran afecto. ¿Del secretario de Programación? No tenía responsabilidad en esas materias. Yo creo que si hubiera habido una atención cuidadosa, no hubiera ocurrido ese quebranto. Y ya hemos visto que las devaluaciones también ocurren por errores. Y repito, la devaluación y su secuela de alzas de precios fueron los hechos que más votos le dieron a Cárdenas. Por eso comento que si se quería, realmente en las circunstancias que a mí me tocó vivir, alentar a una candidatura de oposición, no importa tanto el apellido del candidato, sino la circunstancia económica y social que viven los votantes. Por contra, con estabilidad de precios en el 94, Cárdenas ocupó el tercer lugar en la elección presidencial. El tercero según. A él dicen que también le robaron como 2 elecciones, güey. Dicen, ahí sí la neta estaba muy morrillo, no te sabré decir. Pero sí me acuerdo de yo verlo postularse por lo menos en 2 elecciones y que una dijera que se la habían robado. Y pues no sé, güey, o sea, sí le creo. No me consta, pero sí le creo. Dijeran, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Digo, y ahorita ya como un niño señor de casi 40 años, Miñero, claro que te puedo decir que, o sea, obviamente se robaron más de una elección, güey. Si el voto sirviera de algo estaría prohibido, bebé. Tenemos que empezar a encontrar una manera de elegir a nuestros dirigentes en las que no tenga que haber tantas manos y burocracia. Perdón. ¿Quién dijo eso? Se pasan, güey. Se pasan, la neta. Fue la pluma, creo. Como que de repente agarra señales del exterior. Le voy a cambiar de señal. ¿Descuido de quién? Del secretario de Hacienda. Era muy partidario suyo. No. ¿Pero quiere insinuar que el descuido se debió a alguna voluntad de apoyar la candidatura de Cárdenas? En absoluto. Estaban recién lanzadas mi candidatura y la campaña. No había una voluntad de ir en contra de ella. Pero fue un descuido, cuyo efecto político puede haberles dado a Cárdenas millones de votos provenientes de ciudadanos disgustados por las alzas de precios y la inestabilidad. La devaluación fue lo que realmente galvanizó su campaña. ¿Usted o sus colaboradores participan en el pacto que se firma en noviembre de 1987? No. Los amarres que yo tenía que hacer eran en el terreno político electoral, con las organizaciones del partido, y parte de ello era convencerlas de que teníamos que apoyar lo que el gobierno estaba haciendo en ese momento, porque además, frente a la debacle cambiaria, era lo único que se podía hacer. Y el mecanismo del diálogo y concentración del pacto resultó muy atinado. Al mismo tiempo, frente a las alzas de precios, tenía que darle a los votantes un mensaje de aliento y de esperanza. La campaña, a partir de ese momento, se volvía una tarea cuesta arriba. ¿Cuándo empieza usted a sentir que Cuauhtémoc va a sacar muchos votos? Cuando empieza a ver que las cosas están complicadas. A partir de que la población resiente los efectos de la devaluación, principalmente para el primer trimestre de 1988. Es que sí, yo estaba muy morrillo, güey, no sé. Es pura historia para mí. Pero habrá que leer al respecto. Después de los acontecimientos de La Laguna, antes, ya teníamos encuestas nacionales hechas por Gallup o por la UNAM, y ya se estaban publicando. Periódicos como El Norte y La Jornada ya traían encuestas realizadas a nivel nacional, y ahora sabemos qué onda con sus encuestas, güey. Y del DF, que mostraban con toda claridad que el PRI iba a alcanzar alrededor del 50% de los votos, Cárdenas alrededor del 30% y el ingeniero Cloutier la diferencia. Ya se veía al DF totalmente perdido, los 40 distritos, la zona conurbada. Michoacán, no perdiendo todo el estado, pero sí muchos distritos electorales. ¿Dónde, perdón? Dijo Michoacán, güey. ¿Michoacán? ¡Qué coincidencias! La situación estaba muy complicada en diferentes puntos y regiones en el país. No existía un riesgo nacional de perder la elección, pero ya anticipábamos muy fuertes descalabros regionales. Teníamos una idea bastante clara, lo que nos alentaba en la opción de victoria nacional, pero al mismo tiempo mostraba que íbamos en una circunstancia totalmente diferente de la que se había vivido antes. Entre los dos candidatos de oposición, ahora sí iban a llevar la mitad de los votos de la elección.
Lo que sí creo es que ellos solitos fueron construyendo su debacle. O sea, ¿sabes quién es Rasputín? ¿Usted contempló la posibilidad de perder la elección de 1988? No, nunca vi una encuesta que mostrara esa posibilidad. En todas las que se publican, ya mencioné las de Gallup o El Norte y La Jornada, será mi candidatura adelante a nivel nacional. Además, las que nosotros hacíamos internamente nos mostraban, desde el primer trimestre de 1988, que iba a ser una elección en la cual resultaba que el PRI iba a estar en primer lugar con alrededor del 50%, Cuauhtémoc alrededor del 30% y Cloutier con la diferencia de 20%. Tiene esas encuestas, las privadas suyas, deben de estar en mis archivos. ¿Me las podría proporcionar? Sí, y le doy las que se publicaron también. Lo que pasa es que nadie esperaba el resultado ya anunciado por esas cifras, porque todo el mundo estaba hecho a la idea de que, pasara lo que pasara, en el PRI se ganaba con 85 y 90%. No veo ninguna anotación o un pie de página. Viene un glosario, ¿no? O un índice onomástico que no sepa qué chingados lo trae. Sí, o sea, por ejemplo, López Portillo, José Ramón, 16, 19, 59. Supongo que es cuando lo menciona, ¿no? Acá brincando de temas, ¿no? Pero a lo que voy es que dice que le va a dar las encuestas, güey, y yo estoy buscando en dónde viene el espacio de las encuestas, yo las quiero leer. Pues ahí decía, ¿no? Se las doy. Están en mis archivos. Sí, y le doy las que se publicaron también. ¿Y dónde están, güey? En fin. Luego soy bien hater, nomás porque sí. Entonces, ya para marzo usted tenía una idea de esa situación. Entre marzo y abril. Era una pérdida notable de votantes. Y es que costaba mucho trabajo la campaña. Pues era muy difícil lograr que la gente respondiera ante un mensaje que decía: apoyo las medidas duras que está tomando el gobierno. Y ahora les pido que voten por mí como una esperanza. ¿Qué no eso es lo que siempre venden? Digo, alguien corríjame, güey, pero según yo eso es lo que siempre venden. O sea, sí, güey, la cagamos, pero esta vez nosotros somos diferentes. Ajá. Más le has creído a tu ex, güey, pues total. La insistencia tan repetida de que fue un descuido y la devaluación de que fue tremendamente dañina para la campaña la vincula con su propia decisión del 94 de no devaluar, siendo que tal vez se imponía una devaluación. Creo que podríamos tener una larga discusión sobre el alineamiento del tipo de cambio en el 94. Durante mi gobierno nunca consideré que el peso debía mantenerse inamovible, que no debería devaluarse. De lo que siempre estuve convencido, y lo sigo estando, es que se podía devaluar el peso sin provocar traumas nacionales. Y durante mi administración fue precisamente lo que logramos. Hoy sabemos que no es cierto. Y el peso se devaluó más de 50% a lo largo de 6 años. Y no se detuvo el crecimiento económico, ni se desató la inflación. En particular, durante el año del 94, entre enero y noviembre, el peso se devaluó casi 15% y no hubo crisis nacional. Es decir, construimos y diseñamos un esquema y una estrategia económica que, entre otras cosas, permitía ir depreciando el peso, pero sin traumas como el que se había provocado en noviembre del 87, por ejemplo. O sea, ¿cómo te quieren vender, güey? Bueno, más bien, ¿cómo le vendieron a la gente que devaluar el peso de esta manera no estaba mal, güey? ¿Cómo no está mal devaluar mi moneda, pendejo? O sea, si eso es con lo que yo compro comida. A veces no sé para qué me esfuerzo, güey. ¿Tuvo usted contactos con la oposición durante la campaña del 88? Tuvo un diálogo largo, positivo, respetuoso con el ingeniero Eberto Castillo, varios meses antes de la elección y en casa de Luis Donaldo Colosio. Le pedí a Luis Donaldo que buscara al ingeniero y él accedió. Conversamos de manera muy respetuosa, en muy buenos términos. Siempre le tuve mucho respeto y me reuní con él todavía cuando no declinaba su candidatura a favor de Cárdenas. La noche de la elección del 6 de julio del 88, usted está reunido en el PRI con su Estado Mayor. En la oficina de arriba, la sala llena abajo. La sala llena abajo. ¿Ok? Pasan las horas. No baja a dar su discurso de victoria. Jorge de la Vega sube una y otra vez a pedirle, casi a suplicarle, que baje a pronunciar un discurso de proclamación de triunfo. No lo hace hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque ese discurso iba a ser definitorio.
y lo único que no podía hacer era un discurso que pretendiera no reconocer las nuevas realidades. El presidente de la Madrid me dijo que el jefe del departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre, unos días antes de la elección le había pronosticado que se iban a ganar todos los distritos en la Ciudad de México. En realidad se perdieron los 40. No se los llevó todos la oposición porque no habían hecho candidaturas comunes. Cárdenas sacó en la Ciudad de México el mismo porcentaje de votantes en el 88 que en el 97, alrededor del 47. El resultado fue un gran shock para la estructura nacional del partido, para la estructura tradicional del partido. Tener cifras más confiables y hablar con el presidente de la República para compartirle mi visión de las cosas. Una vez que realicé todo ese armado político, llegó el momento de dar el discurso y afirmé, públicamente, que había llegado fin a la época del partido prácticamente único en México. En ese discurso estaba dispuesto a reconocer que se había perdido el DF, que se habían perdido otros estados, pero había una resistencia tremenda a reconocer resultados, con objeto de mantener la cohesión interna en el partido, en un momento de tremenda tensión. En su interior, es que hice el discurso sobre el resultado electoral nacional, pero no reconocí públicamente las derrotas del DF, de Baja California y de Michoacán, porque no quisieron que lo hiciera. ¿Quién? ¿Quién no quiso? ¿Quién no quiso, güey? ¿Tu jefe? ¿El tío Sam? ¿O quién no quiso, güey? Y te fijaste que estados tan polémicos además. No, esto debería ser un drama homosexual de Netflix, más de lo que ya es la realidad. No, y ahora sí se la pelan porque este no está monetizado. Así que mira, puedo decir lo que se me dé mi perra gana más que nunca. ¿Cómo se fueron conociendo los resultados? La información de varias regiones tardó en entrar, pero una parte importante ya se mostraba como nosotros lo habíamos anticipado en las encuestas. Se veía nuevamente que la oposición tenía su voto dividido en dos, con una preferencia evidente para Cárdenas y otra para Cloutier del PAN, y con un desbalance regional. Si la oposición hubiera hecho coalición nacional entre el FDN y el PAN, con un solo candidato, el resultado de la elección hubiera sido PRI 50.7%, coalición opositora 49.3%, pero como había o hay una estructura del voto dividido en tres partes, ese hecho hizo que con mi candidatura el PRI no ganara por un punto, sino como fue en realidad, con 50.7% frente al 31% del segundo lugar. Es decir, se ganó con casi 20 puntos porcentuales de diferencia, alrededor de 4 millones de votos más respecto de Cárdenas. Se dice que había tres flujos de información: Gobernación y la Comisión Federal Electoral. El viejo sistema del PRI de Jorge de la Vega, y según el licenciado de la Vega, usted tenía su propio sistema. ¿Así fue? Nosotros teníamos un sistema que quería asemejar a un conteo rápido, o las encuestas de salida de casillas, pero de un nivel muy rudimentario. Lo que se mostró en esa elección era que disponer de información oportuna era crucial para la credibilidad del resultado electoral. Así que eso iba a normar de manera fundamental la acción que en materia de reforma política nosotros íbamos a desarrollar. Ya desde la responsabilidad del gobierno. ¿Por qué se cae el sistema? Por eso, pues eso hay que preguntárselo a quienes eran los responsables, porque ese fue el tercer elemento que hizo muy difícil el arranque de mi gobierno. Después de los dos anteriores, el desmembramiento del PRI y la devaluación, luego viene ese tercer elemento, la presentación del resultado de la elección. Yo entiendo que haya sido muy complicado porque los métodos para hacerse de información oportuna no estaban hechos como en todos los países donde se dan inmediatamente los resultados, que es a través del conteo rápido y de las encuestas de salida de las casillas. Para decirlo con otras palabras, el sistema electoral de 1988 no estaba diseñado para procesar elecciones verdaderamente competidas. ¡Ah, caray! Espérate. El sistema electoral de 1988 no estaba diseñado para procesar elecciones verdaderamente competidas. El sistema electoral de 1988 no estaba diseñado para procesar elecciones verdaderamente competitivas. O sea, ¿me estás diciendo que si esto era nuevo? No, el sistema no estaba diseñado para elecciones competitivas. ¿Para qué estaba diseñado? ¿Y cómo estoy seguro yo que ya lo cambiaron? A ver, explícame esa, güey. Explícame esa, bebé. Al chile, te espero. Aquí voy a estar, güey. Puedes comentar. YouTube es gratis. ¡Qué fuerte, güey!
El sistema electoral de 1988 no estaba diseñado para procesar elecciones verdaderamente competidas, como el que logramos consensar para las elecciones de 1994. Guiño, guiño. En 1988, además, los partidos de oposición no querían que la información se diera desde el centro, sino que partiera de cada una de las casillas, luego a los 300 distritos electorales y de los distritos al centro, de la periferia al centro, así. En realidad, lo que se provocó fue un congestionamiento. Pero me parece que lo más desafortunado de la jornada electoral y las horas siguientes fue que no se dio una explicación ni lo suficientemente clara, ni con la difusión que se requería para quitar la suspicacia que se levantó por la falta de información oportuna. Por el otro lado, porque los opositores, como estrategia política, dijeron... Me confundí por andar de mamila, güey. Sí, como estrategia política, dijeron, ante la falta de información de la autoridad, damos la nuestra, y la nuestra nos da como ganadores, porque el que controla la información, controla la narrativa. Ya también se ha determinado que la información que tenía Cárdenas no lo daba como ganador. Provenía de una muestra sesgada a su favor, de las regiones donde su votación era evidentemente mayoritaria, y con ella habían hecho una proyección nacional que resultó evidentemente equivocada. También se sabe ahora que no hacía nada dentro de su sistema de información que apuntalara su victoria. En realidad, se declaró ganador por estrategia política. El otro hecho que me parece que no se difundió adecuadamente fue que esa elección había sido una de las más vigiladas de la historia. Guiño, guiño. Porque se tuvieron las actas de todas las casillas y en la casi totalidad de ellas había la firma de más de un representante de la oposición. ¡Wow! No mames. ¡Wow! ¿Cómo lograron tanto, güey? ¡Wow! Y en la casi totalidad de ellas había la firma de más de un representante de la oposición. Es una elección que está documentada. Todas las actas están en el Archivo General de la Nación, a disposición de quien quiera analizarla. No hay ninguna elección anterior que esté documentada y depositada en el Archivo General. Después de la elección del 6 de julio del 88, durante varios años se conservaron paquetes de boletas en el archivo de la Cámara de Diputados, hecho que no tenía precedente en ninguna otra elección federal o local, mucho menos en una presidencial. Años después la Cámara decidió la destrucción, pero tuvo el cuidado de conservar en su archivo las 55.000 actas que documentaban la elección. Otro precedente histórico. O sea, destruyeron todas las demás, solo se quedaron las 55.000 que les funcionaban. Si pendejos no era nada. En realidad los pendejos siempre hemos sido nosotros, güey. Esa es la verdad, y es muy triste. Decidió su destrucción, pero tuvo el cuidado de conservar en su archivo las 55.000 actas que documentaban la elección. Otro precedente histórico. En agosto de 1994 hubo una entrega formal de este archivo a la Cámara de Diputados al Archivo General de la Nación. Las 55.000 actas de escrutinio y cómputo de la elección, los discos ópticos con la digitalización de cada una, un lector de esos discos para su fácil acceso y consulta, y por supuesto, el sistema de cómputo necesario, obvio, para leerlo, ahí están. Y ya se han hecho análisis de cada una de ellas. Puedo citar como ejemplo el que contiene el libro Elecciones a debate, 1988, Las actas electorales perdidas, publicado por la editorial Diana. Entre los análisis realizados en este texto, el de Francisco Báez muestra que, con todas las sumas y restas que se le quieran hacer a los resultados derivados de las actas, no hay escenario en que la victoria hubiera sido más para la oposición. En todos gana el candidato del PRI. Lo más importante es que el resultado de la elección se haya correspondido con las encuestas que se publicaron antes de ella. Hay que recordar que recientemente, en el 97, lo que muchos enfatizaron como uno de los elementos de mayor credibilidad para la elección fue que las encuestas estaban mostrando que sí eran instrumentos con confiabilidad. Contra lo que se había dicho que no reflejaba la opinión de los electores. Pues en el 88, las encuestas también predijeron el resultado de la elección. ¡Wow!
O sea, qué buenos eran haciendo su trabajo, ¿no? ¿Cómo pudimos llegar a los políticos de hoy? O sea, güey, qué triste. O sea, ¿por qué nos perdimos de estas joyas? Yo estaba muy niño, güey. Sí me acuerdo de la devaluación de Salinas, sí me acuerdo del daño económico que causó en mi vida y en mi casa, güey. Tengo unos camaradas que lo odian, lo detestan a muerte. Un saludo a Cookie, hasta donde quiera que estés, güey. Pinche Cookie, te quiero mucho. Pero... o sea... estaba muy morrillo, güey. Pero fíjate las joyas políticas que nos perdimos. ¿Y qué nos tocó a nosotros, güey? El pendejo de Anaya. O sea, Alito, güey. Digo, no es por nada, güey, pero... ¿te imaginas a Carlos Salinas de Gortari inyectándose Botox? ¿Ya? En fin. Chinga. Yo tenía la impresión que tienen muchos. Se mandaron quemar los paquetes y los paquetes son el acta y las boletas. No. En el Archivo General de la Nación están las actas y los discos ópticos con la digitalización de cada una. Se entregaron y contienen la firma de los representantes de los partidos de oposición. ¡Wow! ¡Qué insistente está con eso, eh! O sea, como si nunca hubieran sobornado a la mitad de la Cámara de Diputados para pasar algo por unanimidad. En fin, decía usted que quería hablar con De la Madrid antes de pronunciar su discurso. ¿Para qué? ¿Para intercambiar opiniones? ¿Y si hablaron? Sí, ¿cómo no? Pero no personalmente, no. ¿Por teléfono? Por teléfono. ¿Cómo fue esa conversación? Acalorada entrevista que estamos leyendo, güey. ¿Cómo fue esa conversación? La conversación con el presidente fue fluida. Y le comenté con el propio de la Vega. Y lo comenté con el propio de la Vega. Hice ver que iba a ser el discurso del fin del partido, prácticamente único, pero ellos me hicieron la observación de que era mejor no reconocer, porque se trataba todavía de tendencias. De la Madrid se inclinaba en un sentido o en otro, no para nada. Era sencillamente que yo le hacía saber que iba a hablar, y le dije lo que me proponía decir. Era una declaración sin precedente, de la mayor trascendencia para el partido, y sin duda para la vida política del país. Así que no quería que lo tomara de sorpresa. A mí me pareció muy adecuada la actitud de la Vega. Y además, él bajó al auditorio del partido y dio un discurso fuerte. Se comportó muy bien. ¿En esas horas? Muy bien. Dice de la Vega que usted insistió mucho en quien tenía que proclamar su triunfo era Bartlett y la comisión electoral, y que él le insistía en que no habría manera, que no lo podía hacer Bartlett. Esa noche estaban con usted Manuel Camacho y José Córdoba en la oficina de arriba, y que sobre todo Manuel no quería que se pronunciara un discurso de victoria. Bueno, es que inicialmente las reglas que se habían establecido señalaban que el anuncio del resultado de la elección lo hacía la comisión electoral. Había sucedido algo similar 6 años antes, y hubo un roce entre el partido y Gobernación, porque en 1982 el partido le decía a Gobernación: ya salgo yo. Entonces en 1988 decidí, de acuerdo con las reglas electorales que se habían fijado, basarme en ellas y respetar la decisión de lo que fuera la comisión electoral, la que hiciera el anuncio de resultados. Pero no hacía la declaración. Entonces salió el presidente del partido a dar información, a dar su anuncio con base a la información que teníamos. Él sí insistía efectivamente en dar el anuncio. Bueno, le dije, adelante. Y una vez hecho el anuncio por él, pronuncié el discurso definitorio sobre el final de la época del partido prácticamente único en México. Guiño, guiño. Porque el mismo Manuel Bartlett del que hablan, pues ponle tú que no es el mismo, güey, pero son familia. Lo bueno es que la política no se hereda. Y que no el nepotismo y su puta madre. Ahí les encargo. ¿Usted sigue convencido de que el resultado real de la elección fue exactamente el resultado oficial? Por supuesto. Y mi convicción se apoya en que la información contenida en las 55,000 actas de la elección, y fue por una elección calificada con base a esas actas y conforme a la ley, por el órgano respectivo, es decir, el colegio electoral integrado por la Cámara de Diputados, y su resolución publicada como mando solemne a lo largo de toda la República. La neta me emperra que piensen que soy pendejo, güey. Ni siquiera 10 años después acepta que se le ha llamado un fraude, de que se ajustara los números, que enderezaran los números.
Salud. Ni siquiera 10 años después acepta lo que se ha llamado un fraude que ajustará los números, que enderezará los números. Lo que resultó del cómputo de las actas fue lo que sirvió de base para la calificación por la Cámara de Diputados. Pongo un símil. La elección de 1997 en el Distrito Federal, con tantos elementos a su favor, como los 10 años de campaña de Cárdenas, de promoción pública, del conocimiento que él mismo ya tenía y, lo más importante, a su favor, la devaluación de diciembre de 1994. Pues con todos esos elementos a su favor en el 97, sacó el mismo resultado que en el 88. Quiere decir que lo que sacó en el DF y en el resto del país coincidía con lo de 1997. Sí hubo manipulación en las cifras en 1988, no fue en el DF, fue en Chiapas, en Veracruz, en Guerrero. Con que solo tiene validez el DF porque ahí favoreció a la oposición. Me parece una afirmación poco seria. Es lo que se ha dicho. Es lo que se ha dicho por la oposición. Pero lo importante es que primero hubo casi 4 millones de votos de diferencia entre el primero y el segundo lugar. 4 millones son 4 millones de boletas. ¿Dónde estaban las boletas de ellos que supuestamente acreditarían su triunfo o que habrían sido cambiadas? Y segundo, las actas firmadas por representantes de todos los partidos fueron la base de la calificación legal del resultado de la elección, y ahí están, en el archivo para su consulta. Con la calificación legal de la elección, la evidencia en el archivo y los análisis que se han hecho de ella a lo largo del tiempo, la verdad histórica confirma el triunfo del PRI en la elección presidencial de 1988. Me parece que la confusión que entonces se creó provino de un muy hábil manejo de opinión de parte de la oposición y una muy deficiente presentación por parte de aquellos a quienes correspondía la organización de la elección. ¿Qué creías? ¿Que conceptos como verdad histórica eran nuevos? No mames, nada es nuevo, güey. ¿A quién le correspondía? Al gobierno. ¿Pero a quién en el gobierno? A las distintas áreas encargadas de ello. Al secretario de Gobernación, principalmente, pero no era el único. Entonces fueron las tres condiciones que hicieron muy complicado el arranque del gobierno: el proceso de selección del candidato, la organización de la elección y, sobre todo, la devaluación y su impacto en los niveles de vida de los mexicanos. Frente a ello, al tener el honor de asumir la presidencia de la República, había una opción: hacer una presentación que enfatizara los problemas que hacían tan difícil el inicio del gobierno, o convocar la cohesión interna primero y trabajar hacia adelante en el programa de reformas, apoyado en los muchos activos que también recibía. Entonces decidí trabajar a partir de los activos e ir resolviendo los problemas, particularmente por el impacto psicológico y político que había tenido en las estructuras del PRI, un resultado que no se parecía para nada a los anteriores. Aquí no quiero dejar la impresión de que los saldos con los que asumí la presidencia eran adversos. Miguel de la Madrid, como presidente de la República, dejó activos muy importantes y pude apoyarme en ellos para enfrentar los problemas que tuve en mi arranque. Y debo decir que, entre los activos, sin duda uno muy importante en el terreno económico fue el camino iniciado en el mecanismo de concentración que fue el pacto, el cual habría arrancado entre enero y diciembre del 88. Entonces hay que equilibrar el terrible problema que recibí con la devaluación frente al activo del pacto, y equilibrar el enorme problema producido por el manejo de la elección a partir del 6 de julio, frente a los avances electorales que se habían llevado a cabo. Y finalmente, el problema de la mecánica para postular al candidato del PRI debe balancearse con la oportunidad que el partido me brindó. Menciono estos tres grandes problemas por primera vez, 10 años después de que los enfrenté. Y lo hago porque con la perspectiva que dan el tiempo y la distancia, ya no puede suponerse que ahora hable de ellos con la pretensión tan común de utilizarlos como justificación ante lo que no se pudo hacer. Perdón, es que ahí viene el progreso y está pasando el tren, güey. Menciono estos tres grandes problemas por primera vez, 10 años después de que los enfrenté. Y lo hago porque con la perspectiva que dan el tiempo y la distancia, ya no puede suponerse que ahora hable de ellos con la pretensión tan común de utilizarlos como justificación ante lo que no se pudo hacer, o como excusa ante los errores cometidos, sino simplemente para tratar de dar un contexto adecuado al intenso proceso electoral de 1988, el cual parece que no agota sus referencias anecdóticas, pero que no avanza mucho en el análisis sustantivo. Enfatizo los activos que recibí,
porque me parece que de alguna forma se ha perdido de vista que todo presidente enfrenta problemas al iniciar su responsabilidad, pero también recibe activos, y la responsabilidad en el ejercicio de la presidencia significa aprovechar, en beneficio del pueblo mexicano, esos activos, que no son otra cosa que la fortaleza institucional y los avances logrados con el esfuerzo de todos. Sin duda, a partir del uso de los activos, se tiene la responsabilidad de evitar que los problemas se conviertan en crisis. ¿No es así? Hubo un esfuerzo de negociaciones entre usted y su equipo, y Cuauhtémoc Cárdenas en julio, agosto y septiembre del 88. Yo diría que hubo comunicaciones con todos los partidos de oposición entre la elección y la toma de posesión. En sus llamadas memorias apócrifas, pero cuya autenticidad ha sido confirmada por el propio autor, Manuel Camacho afirma que le propuso una reunión 2 días después de las elecciones del 88 con Cárdenas. ¿Así fue? Sí. Le propuse al licenciado Salinas que tuviéramos una reunión con el ingeniero Cárdenas, y al ingeniero Cárdenas que nos reuniéramos con el licenciado Salinas. Nos reunimos en casa de Manuel Aguilera. La reunión fue un signo de buena fe de parte de Salinas y de Cárdenas. Es cierto, y yo hasta la fecha he guardado la confidencia de esa reunión. Lo confirmo porque el texto del licenciado Camacho lo menciona. Imagínate, güey, si se supiera que la oposición se junta con el gobierno para ponerse de acuerdo para cosas, ¿qué tipo de oposición sería? ¿No? Sería terrible que esas cosas pasaran. Pero bueno, si votar sirviera de algo, estaría prohibido. Propuse que dentro de la ley hubiera un equipo técnico que revisara los datos. Salinas me encargó que precisáramos la propuesta sin cerrarse en principio a la revisión. Cárdenas reiteró su posición. Al final, Salinas le propuso a Cárdenas que mantuvieran la comunicación. ¿Es cierto? Sí, pero hubo algo muy importante. En un momento en que Manuel Camacho le dijo a Cuauhtémoc Cárdenas: esta ha sido una elección limpia porque los votos fueron contados. Pensé que Cuauhtémoc se iba a parar y se iba a ir, y lo único que hizo fue quedarse viendo y decirle: no estoy de acuerdo. Eso fue todo. Yo sé por qué se lo decía a Manuel Camacho, porque sabía que de las 55,000 casillas, 9 de cada 10 estaban firmadas por más de un partido. Y eso quería decir que más del 90% de las actas estaban firmadas por un representante de Cuauhtémoc Cárdenas o Manuel Cloutier. Pero eso no es garantía de nada, güey. O sea, seamos honestos, eso no es garantía de nada. ¿Cómo comprobamos? ¿Sí me entiendes? O sea, es atole con el dedo, güey. Al final, mira, lo hecho está, güey. ¿Cómo fue el ambiente de esa reunión? Yo diría que fue tenso unos minutos, al principio, y después la conversación fluyó bien, sobre temas relativos a cómo había desarrollado su campaña, cómo había desarrollado la mía, cómo se sentía después del trajín tan intenso, y luego ya nos pusimos a dialogar sobre los mecanismos que dieran certidumbre y clarificación sobre los resultados de la elección. ¿No hubo espacio para un entendimiento o para una negociación? ¿O fue un principio de negociación que abortó? La cuestión es, ¿qué se iba a negociar? Y lo único que desde mi punto de vista podría plantarse era la idea precisamente de analizar las cifras siempre dentro de la ley. Si había dudas sobre ellas, pues proceder a su análisis, que es lo que finalmente se ha venido haciendo con las 55,000 actas. Meterse acta por acta, esa era mi propuesta, pero al final no quisieron. Ya se parecen a los testigos de Jehová, ¿no? Diciendo que solo 44,000 personas caben en su cielo, güey. Es cierto que a principios de septiembre usted le indicó a Manuel Camacho que le propusiera a Cárdenas que él encabezara el gobierno del distrito, pero que ya no hubo tiempo de transmitir la propuesta. Sí, yo platiqué con Manuel Camacho qué opciones podríamos tener para incorporar las corrientes y opiniones de Cárdenas en la formación del gobierno. Me pareció que habiendo triunfado en el Distrito Federal, una opción era precisamente que él fuera el jefe de departamento del Distrito Federal. Me parecía adecuado y correcto, y autoricé a Camacho para que se lo planteara. ¿No hizo un planteamiento por otra vía? No. Solo vi a Camacho. Cuando empieza usted a visualizar la formación de su gabinete, todos dicen, el gabinete es la clave. Es el momento más solitario, más difícil y en cierto sentido más definitorio. Bueno, en primer lugar, como el gabinete es modificable a lo largo del sexenio, es difícil decir que es definitorio. En segundo lugar, hay diferentes formas de integrarlo. Como comentaba anteriormente, en 1982, siendo de la Madrid presidente electo, nos incorporó a varios de sus colaboradores para auxiliario en esa tarea. 6 años más tarde también invité a varios en esa tarea. Y todavía tengo los apuntes que integré sobre diferentes perfiles para cada una de las dependencias consideradas en el gabinete legal y en el gabinete ampliado. Pero tenía
que partir de este énfasis de cuestionar las distintas corrientes que siempre han existido y existían dentro del PRI, y por eso fue un gabinete de espectro muy amplio. La designación de don Fernando Gutiérrez Barrios en la Secretaría de Gobernación era un mensaje a las oposiciones de que habría diálogo y habría firmeza, al partido de que habría respeto a sus opiniones, a sus posiciones y también a las de las oposiciones, y sin duda una búsqueda constante de ampliar y consolidar las afinidades. De la Vega, quien había presidido un partido durante la campaña, por supuesto ocupó una posición muy destacada en el gabinete, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que yo sabía que había sido siempre un área de interés profundo para él. Y al mismo tiempo, en la parte económica integré un gabinete muy cohesionado con gente de mucha experiencia en las partes más complejas y difíciles de la conducción económica. Otra consideración fue la de incorporar a todos los que habían sido precandidatos, con legítimas aspiraciones, pues de otra manera, todos los equipos de quienes no resultaron con la candidatura hubieran quedado muy desalentados. Fíjate que se me hace alguien muy inteligente, la neta, güey, Salinas. Lo que sea cada quien, yo creo que todas las dinastías políticas que hay en México, güey, la de Salinas de Gortari es de las más interesantes que hay como para estudiar, güey, porque además hicieron un chingo de cosas y si lo piensas, no siempre fueron parte de la oligarquía política de México. O sea, ellos sí son parte del aspiracionismo que te venden, supuestamente, güey, ¿no? Porque realmente no estoy tan bien informado sobre su historia. Dice por ahí el rumor que mi tío Carlos Slim, por ejemplo, hizo su fortuna de prestarle su nombre a mi otro tío Charlie, güey, ¿no? Salinas de Gortari. Entonces, digo, Salinas Grande o Salinas Malo, como se le conoce por ahí. Entonces, hay muchas dinastías políticas en México que son muy interesantes. Creo que la de los Salinas fue una que, híjole, güey, me hubiera gustado, la neta, que fueras de Morena. Para Del Mazo, ¿había pensado en un puesto del gabinete? No, porque tenía pocos meses de haber aceptado la embajada en Bélgica, y era de muy malas formas diplomáticas mover a alguien que tenía unos cuantos meses de haber llegado con ese carácter, como era su caso. Pero lo ratifiqué inmediatamente. Es decir, a todos los precandidatos que contendieron conmigo, los invité a participar en la tarea del gobierno. Y el otro elemento que para mí era muy importante era la cortesía con los expresidentes de la República, y de manera muy especial con el expresidente Miguel de la Madrid. Esto por convicción personal y por el respeto y aprecio que yo tenía y tengo por él. Y también porque otra etapa que consideré que debía terminar en esa mal llamada tradición de pretender que el presidente se afirmara a costa del expresidente, su antecesor. Y es que tal vez eso podría haberse justificado en las épocas cuando no había competencia electoral frente al PRI. Entonces podía comprenderse que el presidente tuviera que actuar con severidad frente a su antecesor. Pero esa es por esa estructura de falta de competencia externa. Pero cuando el adversario ya estaba fortalecido, fuera del partido, y con fuerzas y resistencias tradicionalistas, buscando socavar el programa de modernización dentro del PRI, me pareció tan innecesario como contraproducente mantener esa práctica. Decidí, además de las razones personales, darle un trato muy respetuoso a Miguel de la Madrid. Lo invité a encabezar el Fondo de Cultura Económica. Y mucho aprecio que haya aceptado. Cuando empezaron a percibirse algunas actitudes de hostilidad hacia él, en una reunión con miembros del gabinete y gobernadores hice ver que ello estaba sucediendo. Les dije, como haz de voluntades nos hemos de reunir todos para no permitir que se actúe y se agreda a Miguel de la Madrid, expresidente de México. Si algún día tienes una duda de cómo, o sea, de que por qué dejamos de ser este gran país que promovía cultura y arte, y te preguntas por qué nos convertimos en el México obrero de mierda que somos hoy, fíjate cómo repartían los puestos de las cosas pues culturales, como el Fondo de Cultura Económica, ¿no? En fin, las embajadas, por ejemplo, esa es otra cosa que regalaban a diestra y siniestra, ¿no, güey? Ah, no te preocupes, güey, te regalo una embajada, vete a donde quieras. Y todavía hay pendejos que dicen que no regalaron el país. Pero bueno, el pendejo es pendejo porque nadie se lo dice. Así que si conoces a algún pendejo, díselo, güey. Díselo, ayúdalo a dejar de ser pendejo. Desde el principio de su sexenio, 3 de los 4 finalistas precandidatos están en el gabinete y Colosio está en el PRI. ¿Por qué no incluye a Colosio en el gabinete? ¿Y qué pensaba de los precandidatos? ¿Los incorporó al gabinete? ¿Ya los veía como precandidatos o todavía no? Bueno, los veía como colaboradores de una gran capacidad y talento, y lo que se necesitaba en ese momento era un equipo sólido, cohesionado, para enfrentar las circunstancias tan adversas en las que se había iniciado el gobierno.
Por una parte crucial era el partido, porque teníamos de inmediato elecciones estatales y la perspectiva de un nuevo Congreso elegirse en solo 2 años, así como la necesidad de hacer una serie de reformas constitucionales y legales. Entonces, a mí me parecía crucial la labor en el partido, y Luis Donaldo Colosio tuvo el perfil adecuado y formidable para realizar esa tarea. Prueba de ello es que gracias a él las reformas que se hicieron dentro del partido y a la acción del gobierno. Para 1991 logramos recuperar todo el DF y 2/3 partes del Congreso. Nadie esperaba un resultado como ese. Guiño, guiño. ¿Cómo se va dando la contienda entre quienes terminan siendo los precandidatos? Van formando sus perfiles de acuerdo también a cómo evolucionan las condiciones objetivas. ¿Por qué? Por dar 2-3 ejemplos. En el partido, Luis Donaldo arranca de inmediato un proceso de acercamiento a las bases en cada uno de los estados, de volver a tomar los hilos que se habían tensionado por las condiciones en que se habían perdido la elección de muchos legisladores en el 88. Realizó una labor muy intensa para atender a los candidatos que habrían resultado perdedores en esa elección, de ponerle atención a los que, habiendo ganado, estaban en una situación de no tener las mayorías tan holgadas que antes. Había que cohesionarlo y empezar a plantear la reestructuración interna del partido hacia la 14 Asamblea. Simultáneamente, dentro del gobierno en el área financiera, ASPE arrancó de inmediato la revisión de una deuda externa con un planteamiento innovador, mayúsculo, pues por primera vez estabas insistiendo en reducirla, y no solo en renegociar el calendario de sus pagos. Pedro Aspe realizó una tarea extraordinaria al haber alcanzado en 1990 la primera reducción de deuda externa en la historia moderna de América Latina. Además, con su trabajo ejemplar, logró credibilidad y certidumbre, lo que permitió recuperar el crecimiento económico y lograr una estabilidad de precios perdida durante un cuarto de siglo. En lo que respecta a las circunstancias del DF, estas eran de enorme tensión, porque finalmente ahí había salido victorioso Cárdenas. El regente Manuel Camacho debía tener una conducción muy delicada para poder gobernar. La ciudad sin el recurso de la fuerza. En cuanto a las relaciones exteriores, el licenciado Solana, con gran talento, había tomado iniciativa para ver la capacidad de México de acometer los cambios que se estaban anticipando con el fin de la Guerra Fría. Don Fernando Gutiérrez Barrios en Gobernación, dialogando con los partidos. Yo tomé posesión el 1 de diciembre de 1988. Al día siguiente, al día 2, en la tarde, ya estaba en Palacio Nacional con los dirigentes del PAN, dialogando los términos de la reforma política. Seguro. Ay. Mira, al texto aquí le vamos a dejar hoy. Porque si te fijas, ya está él empezando a hablar de esta otra parte interesante de su sexenio, que fue cómo devaluaron el peso, cómo le rompieron la madre a nuestra moneda. Al final siempre ese fue el programa, güey. ¿No crees que estos güeyes actúan solos y que pensar es mi opinión, ¿no? Como todo lo que hay en este canal. Y si no te gusta, papito chulo, y si no te gusta, mamacita, pues cámbiate de canal a la verga, es bien fácil. O sea, no seas pendejo. Yo digo, güey, pero también te puedes quedar aquí quejándote. Entonces, después de ser distraído por la gente estúpida... ¿Cómo al final ellos van trazando una narrativa, güey? O sea, si tú piensas que Andrés Manuel no se la pasó 6 años construyéndole el sexenio a Claudia, eres pendejo, güey. Y Claudia se la va a pasar durante sus 6 años construyéndole el sexenio al siguiente. Podríamos argumentar quién sería. A mí me gustaría alguien con un perfil fuerte como el de Noroña, pero no sé, güey. Vamos a ver qué mediocres pone la oposición para burlarnos. Aún así siento que pensar que todos estos güeyes actúan nada más individualmente, pues es ser pendejos, güey. O sea, estos son proyectos de nación, independientemente de dónde vengan, ¿no? O sea, por ejemplo, no estoy de acuerdo en muchas de las posturas del nuevo PRI, de Morena, pero me cae muy bien que es un tema nacionalista, güey. O sea, me cae muy bien que es un tema que está pensado en México. Entonces, ok, güey, supongamos que son igual que todos los políticos, porque, güey, si somos honestos, todos los políticos son iguales. El abogado que no tiene clientes y decide convertir a la patria en su único cliente, según Bulnes. Pero
pensar que estas personas actúan solos, güey, pues es pensar mal, ¿no? Todos estos son proyectos de nación que van a algo más grande. El de ahorita, en teoría, es pro México o es nacionalista, güey, ¿no? No es ni de derechas ni de izquierda, porque eso también ya es, no es que sea obsoleto, pero pues es, o sea, es capitalista o es tradicionalista o es comunista, pero el comunismo no existe porque para que haya comunismo tendría que no haber gobierno. Entonces, como te darás cuenta, güey, estamos en un desmadre de conceptos y pendejadas muy padre. ¿Qué nos indica o qué estamos viendo de este libro? 1. ¿Cómo hubo un descaro político en México suficiente como para poder hacer un libro de cómo se metían la opinión de la gente por el culo y se robaban las elecciones? ¿Cómo hubo un periodo padrísimo en México, en la política de México, que se llama la dictadura perfecta? Y tú que estás estudiando hoy ciencias políticas, pregúntate por qué chingados todos tus maestros trabajaron en estos partidos políticos. Muchísimas gracias a ti por venir a este tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas. Si no discutimos estas cosas, ¿cómo carajos vamos a cambiarlo, güey? Y al final, ¿crees que has realizado algún cambio? Busca el apellido Bartlett en la película política de hoy, en el drama homosexual que es nuestra política de hoy. Muchas gracias a ti por venir. Muchas gracias por 3 años de esto. Y nos vemos a la próxima. Cuídate. Nunca me haré daño a mí mismo y si me pasa algo fue el Estado. Adiós.